Ahí está, muchachos. Toca ver el tema capítulo 12, ¿no? Números racionales. ¿Sí? Vamos a ver números racionales. Bueno, ¿se ve la pantalla? Que no estoy compartiendo. Puedo compartir ya. Buenas tardes, buenas tardes. Se ve la pantalla, ¿no? Buenas tardes, José. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Robert. Ya, ahora sí vamos a empezar. Como les decía, tenemos el capítulo 12, lo que trata de números racionales, ¿ya? Atención, chicos, a ver, ¿qué son números racionales? Bueno, nosotros, eh, en general, lo primero que estudiamos es el conjunto más pequeño, que son los números naturales, ¿no? ¿Sí? Los números naturales que, bueno, se consideran casi siempre de esta manera, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Luego de los números naturales que uno aprende, existe un campo más grande, ¿no? Ampliamos nuestro campo de los números y luego vienen los números enteros, ¿no? Dentro de los números enteros, ahí está el 0, el -1, el -2, el -3, y así sucesivamente, -4, -5, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, los números enteros son los números positivos, negativos y el 0. Luego ya viene justamente lo que se llama como racionales, pues, ¿no? ¿Sí? Un campo más grande, que son los números racionales. Y ahí está comprendido, por ejemplo, el 3 medios, el -1/4, ¿no? El 0,5, el 0,3 periódico puro, el 1,34 periódico mixto. O sea, está todo eso de ahí. Pero nosotros sabemos que un número racional también son los números naturales y los números enteros, ¿no? O sea, es un campo que ocupa tanto los números naturales, números enteros, las fracciones, los decimales, esos son los números racionales. Todos esos de ahí, ¿no? Una cantidad infinita. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y justamente a este campo es lo que vamos a estudiar hoy día, el campo de los números racionales. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, ¿qué es un número racional entonces? Número racional es aquel número que puede expresarse como A entre B, donde A es entero y B es entero positivo. Buena definición, ¿no? El conjunto de los números racionales se denota con letra Q. Aquí está. Esto de acá significa la definición de números racionales. A decir verdad, es una definición ya un poco distinta a la de números naturales y a la de números enteros. Porque mira, cuando tú clasificas los números enteros, o naturales, mejor dicho, son así, ¿no? Es el 1, el 2, el 3, el 4. O sea, lo estoy poniendo por extensión. Los Z también se podría hacer, ¿no? Pero es un poquito más complicado ya que acá puede ser el -2, -1, 0, 1, 2, ¿no? Más o menos tienes idea, pero es un conjunto infinito. Pero cuando yo quiero definir los racionales, tiene que ser un A entre B, así nomás, ¿ya? La única definición es esta, ponerla de esta forma, ¿no? Una división donde A es un número entero y B
también es un número entero, pero en este caso sin tomar el 0. ¿Qué quiere decir eso, no? Entero estrella. El entero estrella te lo está resaltando acá. Dice que es todos los enteros con excepción del 0. Es que B no puede ser 0. Y ahí todas las posibilidades son números racionales. ¿Ya? Atento con eso, ¿eh? O sea, yo puedo poner un número arriba entero y un número abajo entero, entonces ese es un número racional. ¿Ya? Por ejemplo, 3 medios, ¿no? 3 medios es un número racional. Porque el 3 pertenece a los enteros y el 2 también. Menos 5 cuartos es un número racional, ¿no? ¿Por qué? Porque el menos 5 es entero y el 4 también es un entero diferente de 0, así que no hay problema. ¿De acuerdo? Están los ejemplos, ¿no? Ejemplo, 4 tercios, 7 menos 3, 2 entre 6. Profe, pero esto sale 2, sí, pero es un número racional, no hay problema. 0 entre 4 también puede ser 0 arriba, profe, claro, no hay problema. Si 0 está arriba, no hay problema. El problema es cuando está abajo. 0 entre 4 sí tiene, en este caso, resultado, que sería 0, ¿no? 16 entre 10 también, ¿ya? Eso se llama un número racional. No confundirlo con un número fraccionario, ¿ya? Mira, ¿qué es un número fraccionario? Es aquel número racional que no es entero. Por ejemplo, 2 quintos es fraccionario, porque no te va a salir entero. Menos 3 cuartos es fraccionario, porque tampoco sale un número entero. Un séptimo también. 23 entre menos 2 también es un número fraccionario. Ten en cuenta qué significa racional, fraccionario, y hay otro más, ¿no? ¿Qué es una fracción? Una fracción es un número fraccionario que términos positivos, ¿no? Cuyos términos son positivos. O sea, como que restringe un poquito más la condición, claro. Porque los ejemplos de números que son fracciones sería 2 quintos, 7 novenos y 4 octavos. Profe, ¿y cuál es la diferencia con lo anterior? En el anterior hay signo menos. En los números fraccionarios pueden ser negativos, pero en las fracciones ya no. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya. A ver, yo te pregunto. Vamos a hacer ya una preguntita acá. A ver, 3 sobre menos 3 medios. Menos 3 medios. ¿Es racional? ¿Racional? ¿Fraccionario? ¿Fracción? A ver, lúcete. ¿Es racional? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Menos 3 medios. ¿Es racional? Menos 3 medios es racional. La respuesta es sí. Sí lo es. ¿Ya? ¿Es racional? Sí. ¿Es fraccionario? También es fraccionario. ¿Es fracción? No. No es fracción porque tiene que ser positivo. Si yo te digo menos 12 cuartos, ¿es racional? Por supuesto, es racional, ¿no? Menos 12 cuartos sí es racional, ¿ya? Profe, ¿es fraccionario? Bueno, no es fraccionario. ¿Sabes por qué? Porque esto da menos 3, ¿no? No tienes que salirte entero, por lo tanto no es fraccionario. Y mucho menos va a ser fracción, pues, ¿no? ¿Ya? Hay que tener cuidado, no hay que pensar que esto sea fraccionaria. Date cuenta que se puede dividir exacto, ¿ya? A ver, 5 cuartos es racional, ¿sí, no? Es fraccionario, también. Y es fracción, también, ¿ya? ¿Ya, muchachos?
Clasificación de las fracciones. Sea la fracción a entre b, b diferente de 0. A y b son enteros positivos, por lo general, ¿no? Por la comparación de los términos, podemos clasificarlo como una fracción propia, donde a entre b es propia si a es menor que b, o sea que el numerador es menor que el denominador. Su valor es menor que la unidad. ¿Ya? Ejemplos. Ahora te debo, tarde, ¿eh? Ejemplos. 3/5 es fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. 7/1000 es propia porque el numerador es menor que el denominador, ¿no? Y acá también 1/2597. Son fracciones propias. A ver, te leo. Dime o dame ejemplos en el chat donde sean fracciones propias. A ver, dame ejemplos del chat donde sean fracciones propias. A ver, dame 2 ejemplos de fracciones propias. ¿Ya? Vamos. Un ejemplo de fracciones propias. Vamos, muchachos. Ejemplo de fracciones propias. Junior dice 2/5, 5/12. Muy bien. Un 55, dice Rugin. Ximena 5/8. Cristian 49/90. Danielita 5/8. 7/14. Aarón 3/57. Correcto, ¿no? Son ejemplos de fracciones, ¿no? 4/8, profe, también, ¿no? Pero hay que tener cuidado. ¿Ya? Pero son fracciones propias, ¿no? ¿Sí? Recuerda que nunca puede ser negativo, ¿ya? Ahora ya diferencias entre una fracción y un número fraccionario, ¿no? No es lo mismo. Ahora, ¿qué es una fracción impropia? A entre b es impropia si el numerador, o sea, el de arriba, es mayor que el denominador. Su valor es mayor que la unidad, ¿ya? Por ejemplo, 5/2, se dan cuenta que 5 es mayor que 2, ¿no? 5 es mayor que 2. 8 es mayor que 3, pueden ver ahí también. Y 125 es mayor que 7, ¿no? Fracción impropia es cuando el de arriba es mayor que el de abajo, ¿no? También podemos decir que una fracción es propia cuando es menor que la unidad, ¿no? Y es impropia cuando es mayor que la unidad, ¿ya? A ver, dame ejemplo de fracción impropia ahora. Vamos, ejemplo de fracción impropia. 25/4, 90. Ay, cuidado con el 90 medios porque eso sale exacto. 956 entre 3. Bueno, no sale exacto, ¿no? No, no. Ajá, sí está bien, Aaron. A ver, otra fracción, ejemplo de fracción impropia. Vamos, vamos. Además, muchachos, a ver. Fracción impropia. 67/12, si está bien. 9/4, 70/4, correcto. 118/14, correcto. Ah, también 89/5. Hay que tener cuidado que no salga exacto, porque si la división sale exacto ya no sería fracción, ¿ya? Así es, está bien los ejemplos, ¿ya? Listo, sigamos a ver. Observación, una fracción impropia a entre b puede convertirse a un número mixto efectuando la siguiente división entera, ¿no? Lo que muchos de nosotros conocemos, pues, ¿no? En el tema de fracciones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una división, un cociente y un residuo. Podemos ponerlo una fracción mixta de la siguiente manera, ¿no? Todo número mixto QR entre B se puede expresar como Q más R entre B. Eso a veces uno no lo toma en cuenta, ¿no? Pero es importante saber que una fracción mixta es solamente la suma de un número entero con un número, en este caso, con un número que es fracción, ¿sí? Mira, 15 séptimos es 2 enteros, un séptimo, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque 15 enteros, un séptimo, 15 entre 7 vamos a dividirlo, ¿no? 7 por 2 sería 14 y me sobra un 1, ¿no? Entonces, el 15 séptimos, tú lo puedes poner como 2 enteros, un séptimo.
¿ya? 15 séptimos es 2 enteros, un séptimo. 15 enteros entre 7, 15 séptimos es 2 enteros, un séptimo. ¿Ya? A ver, representa esta fracción. A ver, ponlo como fracción mixta, 33 entre 5. A ver, convierte esta fracción mixta. ¿Cuánto sale? 33 sobre 5. Sale, dividimos, ¿no? Vamos a dividir 33 entre 5. 5 por 6, 30 sobre 3. ¿Sí? Entonces sería 6 enteros, 3 quintos. Ahí está. ¿Ya? No te olvides de eso. Por su denominador, otra clasificación, decimal, cuando su denominador es una potencia de 10. Por ejemplo, la fracción 1 sobre 100, un 3 sobre 10, 8 sobre 1000, son fracciones decimal, ¿no? Se llaman decimal. Y fracciones ordinarias, cuando el denominador no es una potencia de 10, ¿no? O sea, descartas, bueno. Por ejemplo, el 3 entre 7, ya el de abajo no es una potencia de 10, 4 sextos tampoco el de abajo es una potencia de 10, y lo mismo pasa con 5 medios, ¿no? No es una potencia de 10, ¿sí? Por grupos también conoces, por grupos de fracciones, puedes decir homogéneas cuando todas las fracciones de un grupo tienen el mismo denominador, ¿no? Eh, 5 sobre 7, 9 sobre 7, 11 sobre 7 son homogéneas, ¿sí? Tienen el mismo denominador. Y ya sabes qué significa que son heterogéneas, ¿no? Hetero es diferente. Cuando todas las fracciones de un grupo no tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 5 octavos, 7 cuartos, 5 sextos. Estos son heterogéneos y estos son homogéneos, mismo denominador. ¿Sí? El siguiente sería por los divisores comunes de sus términos. Se le llama fracción reductible, mucha atención con esta parte, cuando A entre B es reductible si A entre B no son PESI. ¿Y sabes qué significa PESI? Primos entre sí, ¿no? O sea que serán reductibles cuando A y B, su máximo común divisor sea diferente de 1. ¿Me dejo entender eso? Por ejemplo, 20 sobre 12, claramente 20 sobre 12 te puede simplificar. Cuarta 5, cuarta 3. 15 sobre 75 también, ¿no? Sería tercia, tercia, tercia 5, tercia 25, quinta, ¿no? Un quinto. Se puede reducir. Acá podemos el 80 simplificar con el 30, sería 8 también, ¿no? 8 sobre 3. ¿Sí? Ahí pueden ver que se pueden simplificar. A ver, dame un ejemplo de fracción reductible, por favor. Fracción que se pueda simplificar, vamos. Acá se trabó el chat, ya sabía. Un ratito, ¿ya? A ver, vaya dándome ejemplos de una fracción reductible. Voy a salir un rato, voy a volver a entrar porque el chat se ha paralizado. Ahora no carga.
A ver, ejemplos de fracción. No se ve la pantalla. Sería 8 sobre 24, 25 sobre 10, 18 sobre 24, claro, ¿no? Son ejemplos de fracciones reductibles. Está bien. ¿Qué no carga? Voy a reiniciar ya. Medio raro a veces el tiempo. Y dame ejemplo de fracciones irreductibles, o sea, quiere decir lo contrario, que ya el A entre B son pesi, o sea, que no tienen nada en común más que la unidad. Por ejemplo, 7 quintos no se puede simplificar, ¿no? 6 onceavos no se puede simplificar. 12 veinticincoavos no se puede simplificar, ¿no? Entonces, a ver, un par de ejemplos de fracciones irreductibles. Fracciones irreductibles. 17 treceavos, profe. 13 cuartos, muy bien. 19 medios, correcto. 7 octavos, 5 doceavos, 89, correcto. Ajá. Así es, ¿no? Fracciones equivalentes son aquellas fracciones que tienen el mismo valor. Por ejemplo, el 1 medio equivale lo mismo que 2 cuartos, ¿no? Porque al ser simplificadas, en una resulta lo mismo, ¿ya? Bueno, esto es una notación, ¿no? O sea, F, bueno, primero calculemos el MCD de A y B y lo dividimos, ¿no? Ya es fácil cuando dos fracciones son equivalentes, ¿no? Yo simplifico esta fracción, me sale un medio. Simplifico esta fracción, me sale un medio. O sea, las fracciones equivalentes es cuando al simplificarlas te sale lo mismo, ¿no? Ahora sí, está bien. Ya chicos, entonces eso de ahí más que todo. Ahora hay que tomar en cuenta algo, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los equivalentes a la fracción 2 quintos? A ver, mencióname tres fracciones equivalentes a 2 quintos. O sea que al simplificarlas te dan 2 quintos. A ver, mencióname, aunque sea una, a ver. ¿Qué pondría aquí y qué pondría acá para que me salga 2 quintos al simplificar? A ver, 4 décimos, correcto, ¿no? 4 décimos. Ya, otra fracción, profe, 10 veinticincoavos, correcto, su equivalente, ¿no? Otra fracción, 8 sobre 20, 8 sobre 20, ya, claro, 8 sobre 20. Claro, porque cuando tú simplificas, acá te queda 2 quintos, ¿no? Cuando tú simplificas quinta, quinta, se queda 2 quinta, 5, ¿no? Cuando tú simplificas cuarta, cuarta, 2 cuarta, 5, ¿no? Tú tienes otra fracción, como por ejemplo 2n entre 5n, también es una fracción en general, ¿no? Simplifico el n y queda 2 quintos, ¿ya? Entonces sí, pues, sí tienes razón. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Miren, hemos hecho una teoría rápida. No sé si capaz hay tiempo para que ustedes puedan hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿Está entendible el tema? Vamos a ver, no sé, respondan a ver, chicos. Eso es más importante, ¿no? O sea, saber qué es una fracción, un número fraccionario, un número racional, saber que existen clasificaciones propia e impropia, también la fracción decimal ordinaria, homogénea, heterogénea,
reductible, irreductible, fracción equivalente, ¿no? Ah, el fondo es el planeta Bellita. Cada semana va a ser un fondo nuevo, ¿ya? A falta de silla gamer. Ya, entonces sí, pues ahorita dos ya no están, ¿no? Ahora quién va a tomar captura. Entonces todo claro hasta ahí, ¿no? Ok, ya. Entonces, vamos con los ejercicios de una vez. Sí, hay ejercicios bonitos acá. Ahí está, apareció. 30 dedos. A ver, mire. Chicos, dice, si la mitad de un cuarto de 3 enteros un quinto y de n es igual a 24, hay el valor de n, ¿no? A ver. La mitad significa un medio. Por un cuarto, por 3 enteros un quinto, ¿ya? Por n es igual a 24, ¿no? Ya está. A ver, dígame por favor cuánto es esta fracción en una fracción normal. Una fracción mixta hay que llevarla a una fracción normal. A ver. ¿Cuánto valdría esto en una fracción normal? Sería 3 correcto, ¿no? Sería 16 quintos, ¿no? 3 por 5, 15 más 1, 16. Profe, entonces sería así, ¿no? Correcto. Sería un medio, un cuarto, 16 quintos, por n es igual a 24. ¿Sí? Correcto. Ahora sí. A ver, lúcete, ¿cuánto sale n? Porque yo acá puedo simplificar, ¿no? Vamos a ver ya. Acá podemos simplificar, ya que sabemos eso. Simplificamos acá octava, ¿no? Con él. Octava con él sería 2. A ver, lúcete, ¿cuánto vale n? A ver, sería que el 5 pasa a multiplicar y el 2 pasa a dividir, ¿no? 60, ¿no? Claro, porque este va a pasar a multiplicar, sería 120 y el 2 va a pasar a dividir, ¿no? Este pasa a multiplicar y este pasa a dividir y la respuesta sería que n vale 60, ¿no? Correcto. Clave, profe, la A. Creo que ahí no hay ninguna duda. Todos estamos ok, perfecto. Ya chicos, listo. Determina la secuencia correcta de verdadero o falso ahí, según las siguientes proposiciones. Vamos a ver en el problema 2 cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. ¿Ya? Profe, 14 sobre 26 y 56 sobre 78 son equivalentes. Para saber eso, lo que tendríamos que hacer es simplificar ambas. Y si ambas me salen lo mismo, simplificado, sí son equivalentes. ¿Ya? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Son o no son equivalentes? Problema número 1. ¿Son o no son equivalentes? ¿Verdadero o falso? Vamos, muchachos, a ver. Texto 1. ¿Son o no son equivalentes? Simplifícalo. ¿Verdadero o falso? A ver, creo que ya me dijeron. Profe, falso, ¿no? Parece que sí, ¿no? F, profe, F. La F del chat. Hasta ahora yo no sé exactamente qué es F. Falso, ¿no? Sarcasmo. A ver. Claro, porque mira, 14 sobre 26 es 7 sobre 13, ¿no? Simplificando. Y 56 sobre 78 es 28 sobre 39, ¿no? Simplificado. Entonces, son distintos. Por lo tanto, no son equivalentes, pues, ¿no? 3 quintos es mayor que 13 sobre 23. ¿Cómo sé cuánto un número es mayor que otro, una fracción? Bueno, la 1 es falso, la 2, para saber si un número es mayor que otro, vamos a ver, ¿no? 3 quintos es mayor que 13 sobre 23. Se cumple el método del aspa, ¿cierto?
para comparar fracciones. O sea que, por ejemplo, yo comparo 3 con 23, acá me sale 69 y acá me sale 65. Es verdadero, ¿no? ¿Sí? Recuerda que para comparar dos fracciones es multiplicar en aspa, ¿sí? Así que está bien. O sea que sería verdadero. Multiplicamos 3 por 23 y 5 por 13. Y sí, ¿no? Es verdadero. La del número 3, a ver. Esta fracción es irreductible. 15 sobre 56 es irreductible. ¿Qué dice? ¿No se puede reducir más? Bueno, el 15 que tiene tercia y quinta. Si abajo no hay ni tercia ni quinta, definitivamente no es, ¿no? Y ahora te ayudas de la divisibilidad, ¿no? Profe, 56 no tiene tercia porque la suma de cifras es 11. Y 11 no tiene tercia. Y también no tiene mitad, profe, porque, perdón, no tiene quinta porque la última cifra no es ni 0 ni 5. Así que lo más probable es que esos números son PESI, o sea que es verdadero, ¿no? Profe, entonces sería FBB. Ajá. VV, mejor dicho, VV. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? A ver, ya se resolvieron todos los ejercicios. ¿Todo claro? A ver, respondan. Problema 1 y 2, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Jonathan, Junior, Cristian, Aarón, Danielita, Joel, Robert, Tadeus. ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Ya? Ya, chicos, ahí están los dos primeros ejercicios, ¿ya? A ver, siguiente par de ejercicios. ¿Cuántas fracciones irreductibles de denominador 40 existen entre 1/3 y 7/5? Con denominador 40, ¿cuántas fracciones irreductibles hay? Entonces hay que denotarlo así, ¿no? Dice, ¿cuántas fracciones que sean mayor que 1/3 y menor que 7/5 con denominador 40 existen? ¿Sí? Entonces, así sería. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso trataremos de trabajar con una desigualdad, que es esta primero. Tomamos estos dos términos. Vamos a ver, para poder encerrar, qué valores puede tomar X, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá sacamos de conclusión 40, 3X, ¿no? El 3 pasa a dividir y llegamos a que X es mayor que 13,3. X tiene que ser mayor que 13,3, ¿sí? Por esta parte de la desigualdad. Por la otra parte de la desigualdad, podemos decir de que X sobre 40 es menor que 7/5. Multiplicamos en aspa, sería que, bueno, acá te ha hecho algo antes de eso, ¿no? A ver, si nos damos cuenta acá, primero simplificamos quinta, quinta, ¿no? Sería 8. 8 por 7, 56. O sea que X es menor que 56. X es menor que 56 y X es mayor que 13, y algo. O sea que X es mayor que 13,3 y menor que 56. ¿Sí? Pero también X tiene que ser PESI con 40. Porque dice que esas fracciones que tienen que estar en el medio deben ser irreductibles. Y para que sean irreductibles, tienen que ser PESI. ¿Sí? O sea, serían aquellos numeritos que sean mayores que 13, menores que 56, pero recuerda que debe ser PESI con 40.
¿Ya? ¿Sí? Quiero buscar ese tipo de fracciones. ¿Ya? A ver, una pregunta. A ver, ¿cuál sería el primer número de esta lista? Son varios, ¿ah? Sí, sale una lista un poco regular, ¿no? Mira, fíjate las opciones. Dice Junior 17. 17 estaría bien en esta lista, por supuesto, ¿no? 17, si tú le pones acá, ya sabemos que cumple esta desigualdad, cumple esta desigualdad y que el máximo común divisor es 1, ¿no? Profe, ¿también hay 19? Sí, también 19. O sea, todos los números impares, ¿no? 19, 21, ¿no? Tendrías que contar. 23 también va. 25, ¿está bien poner 25? 25 iría, porque ya estamos como que salteándonos, ¿no? ¿Va el 25? ¿Tú qué dices? No, porque 25 y 40 se pueden simplificar, ¿no? ¿Hasta qué número crees tú? A ver, ya vamos a sacar las cuentas, ¿no? Ya me has dicho algunos ya. A ver, ¿hasta qué número sería? ¿Cuál sería el último número? ¿Cuál sería el último número de la lista? Muy bien, Robert, ¿no? 53, ¿no? La lista es grande. 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43 cumplen. 47, 49, 51 y 53, ¿no? El 55 no, porque el 55 recuerda que se puede simplificar con 40, ¿no? Tiene que ser PESI, ¿sí? O sea, serían 16 números, ¿no? 16. Grave la D, ¿ya? ¿Alguna pregunta, muchachos, en este problema? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga? Un clásico problema de fracciones, ¿eh? ¿Ninguno? A ver si tiene alguien que decir algo por el audio, capaz. ¿Entendieron el problema? Problema 3 estamos. Podemos seguir entonces, ¿no? Se viene verano. Ya estamos primavera ya. Ya está saliendo el sol. Y ya les toca, pues muchachos, en lo que es más o menos, ¿no? Porque ustedes son intermedio uno. Haciendo un paréntesis, intermedio uno, intermedio 2 y ahora hay intermedio 3. Sí, llegan a marzo ya a nivel avanzado. Ujú. En su verano es su momento. Todo bien entonces. Vamos con la número 4, ¿ya? ¿Cuántas fracciones equivalentes a 45 sobre 75 existen cuya suma de términos sea igual a un número de dos cifras? ¿Ya? A ver, tú sabes que 45 sobre 75, para saber sus fracciones equivalentes, lo más recomendable primero es que se simplifique. Ahí está. ¿Qué le sacamos acá? Le hemos sacado quinceava, 3, quinceava 5. Luego de eso, las fracciones equivalentes serían multiplicarle por un n, ¿no? 3n, 5n, ¿no? Entonces, el n tiene que ser entero, ¿ya? Y la suma, dice, de sus términos debe ser igual a un número de dos cifras. Eso quiere decir que la suma de 3n con 5n debe darme un número de dos cifras. ¿De acuerdo? ¿Ya? Un número de dos cifras. Ahí pueden ver. Entonces sería que 8n debe estar entre 10
y menor que 100. Como es de dos cifras, ¿sí? 8n debe estar entre 10 y menor que 100. Entonces, sacándole octava, ¿no? Lo que se ha hecho acá es dividirlo entre 8. Lo hemos dividido entre 8. Al dividir 10 entre 8 es 1,25. Al dividir 100 entre 8 es 12,5. Y sería n. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? A ver. O sea, ¿cuántos valores tiene n? Los valores que tenga n son las fracciones equivalentes. ¿Sí o no? La cantidad de fracciones equivalentes a 45 sobre 75. A ver, dime tú, ¿qué valores tomaría n? ¿De dónde a dónde? N sería, ¿desde qué número? Desde el 2 hasta el número 12. O sea, que la respuesta, ¿cuánto sería? 2, 3, 4, hasta el 12. Contar todo eso significa que la respuesta sería 11 números, ¿no? 11 números. 11 fracciones equivalentes que cumplen la condición. Una de ellas, profe, a ver, mencióneme una de ellas. Ya, pues, el 3 por 2 sería 6 sobre 5 por 5 por 2 sería 10, ¿no? Esta fracción, la suma de cifras es 16, ¿no? De dos cifras. Simplificada me da 3 quintos. Y es equivalente a 45 sobre 35, ¿no? O sea, sí cumple. Entonces la respuesta sería 11. O sea, otra vez la D. ¿Sí? A ver, chicos, ¿alguna aclaración ahí? ¿Preguntas, muchachos? A ver, respondan. A ver, hablen, muchachos, ¿qué dicen? ¿Seguimos? Algo que no es que todavía claro en el problema. Roberto, Aarón, Jonathan, Junior, Cristian, Danielita. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Dice, problema número 5. Un alambre de 95 centímetros se le hacen dos cortes, ¿sí? De modo que cada pedazo sea igual al anterior aumentado en su mitad. Hay el pedazo de alambre más grande. O sea, tenemos un alambre acá y lo dividimos en tres partes, ¿no? El alambre tiene una longitud de 95 centímetros. ¿Sí? Está raro, ya. Ahora sí. Como le decía, el alambre es una longitud de 95 centímetros, ¿ya? Se pone especial, no quiere escribir. Ya, ahora sí. Pero se divide en tres partes, en tres partes, ¿no? Por ejemplo, la primera parte mide X, ¿ya? La siguiente parte dice, se le hacen dos cortes. Cuando se le hagan esos dos cortes, se forman tres pedazos, dice, ¿no? Tres pedazos. De modo que cada pedazo sea igual al anterior aumentado en su mitad. O sea, si él es X,
él va a ser lo mismo, pero aumentado en su mitad. O sea, sería x, ¿no? Sería x también, pero aumentado en su mitad. O sea, x más x medios. Y tú sabes que x más x medios es 3x medios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto significa que esto vale 3x medios. ¿Ya? Profe, ¿cómo es x más x medios 3x medios? Claro, pues. Acá le pones un 2 arriba, un 2 abajo, sumas arriba. Como son homogéneas, sería 3x medios. ¿Ya? Y el siguiente pedazo tiene que ser lo mismo que el anterior más su mitad. O sea, sería 3x medios, ¿no? Más la mitad de 3x medios. Y tú sabes que la mitad de 3x medios es 3x cuartos. ¿Ya? Y esta suma de aquí, profe, ¿cuánto sale? Hay que saber, pues, ¿no? ¿Cuánto sale la suma de 3x medios más 3x cuartos? ¿Cómo se hace eso? Bueno, homogenizando, ¿no? 3x medios más 3x cuartos por 2 abajo por 2 arriba sería 6x más 3 sería 9x cuartos. Ahí está, 9x cuartos. ¿Ya? Ya, muchachos, entonces ahí tenemos las tres partes, ¿no? Donde una es mayor que la otra en su mitad, ¿no? Aumentado en su mitad. Ahí está. Ahora se supone que la suma de las tres tiene que darme 95, ¿no? Entonces hay que sumar x más 3x medios más 9x cuartos igual a 95. Mínimo con un múltiplo de 2, 4 y 1 sería 8. ¿Y acá qué hacemos? 8 dividimos entre 1, sería 8 por x, sería 8x. 8 entre 2 sería 4, por 3 sería 2x. Más 8 entre 4 sería 2, por 9, 18x. ¿No? Ahora sumamos 8 más 12, profe, ahí tengo 20. 20 más 18 sería 38x entre 8, ¿no? Lúcete, ¿cuánto vale x, por favor? A ver, dime, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x primero? No, de ahí luego me dicen el pedazo más grande, ¿no? Tengo que multiplicar. Pero ¿cuánto vale x? Si el 8 pasa a multiplicar y el 38 pasa a dividir, muy bien, ¿no? Dice que sale 20, ¿no? Se obtiene como valor a 20, ¿sí? Multiplicas y divides. Pero no me piden ese, sino me piden el pedazo más grande. Y el pedazo más grande es 9x cuartos, ¿sí? Pedazo mayor sería 9 por 20 entre 4. O sea, 9 por 5, ¿no? Porque esta división de 20 entre 4 sería 5. O sea, el pedazo mayor sería de 45 metros. Perdón, centímetros en este caso. Centímetros. ¿Sí? Ahí está. Un problema que, que puede venirte también en RM, ¿no? A decir verdad, el tema de números racionales, siempre yo he visto en los exámenes de admisión, o en un gran porcentaje de ellos, que uno de los problemas que más viene en común es el tema de fracciones, ¿no? Entonces, conviene a veces aprender tanto números racionales en aritmética como en RM, ¿sí? Porque de hecho que un problema, algo de fracciones tienes que dominar, ¿ya? Entonces, siempre hay que tratar de poner problemas también así textuales, ¿no? Que se tengan que graficar y todo eso, para poder comprender. San Marcos está así ahora. Una fracción irreductible tiene denominador 2. Si a esta fracción le restamos 13 sextos, se obtiene la inversa, con signo opuesto. Determine el numerador de la fracción. O sea, yo tengo una fracción que es a entre 2.
Porque me dice que su denominador es 2, por dato. ¿Ya? Por dato del problema me dice que su denominador es 2. Si a esta fracción le restamos 13 sextos, está viendo que hay 2 son P, ¿sí? Le restamos 13 sextos, dice que se obtiene otra fracción inversa, o sea que si acá es A medios, acá sería 2 entre A. La inversa de A medios es 2 entre A, con signo opuesto. Si acá es A positivo, acá sería negativo. ¿Sí? Entonces, el planteamiento sería este. ¿Ya? Ese sería el planteamiento. Operando, ¿no? Profe, ¿qué ha hecho acá? Lo que he hecho es que este 13 sexto pase acá a sumar y ese menos 2 entre A pase aquí a sumar. Cosa que así ya tenemos todo que está en función de una suma y es más sencillo así, ¿no? A ver, aspita acá, profe. Aspita sería 2 por A, 2 por 2 entre 2A. 2A abajo, A por A es A cuadrado. 2 por 2 sería 4. ¿Ya? 13 sextos. ¿Sí? Bueno, de ahí lo que se puede hacer acá convenientemente sería multiplicar en aspa, ¿no? 6 por A cuadrado sería 6A cuadrado. 6 por 4 sería 24. 2A por 13 sería 26. Profe, ya está casi listo, ¿no? Bueno, lo que se conviene ahora hacer, antes de pasarlo al otro lado, es primero sacarle mitad, ¿no? Mitad, mitad y mitad. Mitad 3, mitad 12, mitad 3. ¿Ah? Y pasa a restar y ahí tienes la forma de un aspa simple. ¿Sí? Ahí se supone que la tiene que salir, ¿no? Recuerda algo, es fracción, ¿ah? Así que la que te tiene que salir, ¿cómo debe de ser? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál aceptas? El positivo, ¿verdad? Pero a la vez tiene que ser irreductible con el 2. SA menos 4 y 3, ¿sí? Aunque acá sería menos 4 y menos 3, ¿no? Para que me den más 2. Espérame un ratito. Claro, claro. Para que me dé más 12. Y en alfa sí me da, a ver, acá tengo menos 9. Menos 4 sería menos 13, ¿no? Correcto. Sería 3A menos 4, ¿no? Se lee de forma lineal. Tú sabes que cuando se hace el aspa simple se lee de forma paralela. 3A menos 4. Y A menos 3. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Igualamos a 0. A vale 4 tercios. Y A vale 3. Y obviamente A tiene que ser 3, pues, ¿no? No va a ser fracción. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta, muchachos. ¿Alguna duda? A ver, ¿qué dicen Junior, Aarón, Joel, José, Danielita? ¿Y más? Cristian. A ver, hablen, chicos. Sigamos. ¿Tienen alguna duda, algo que no han entendido? Pregunten. De preferencia por los mensajes de chat, ¿no? Ah, ya. Ya, bueno, vamos a aclarar eso, ¿ya? A ver, según José me dice, profe, disculpe, ¿cómo se dio cuenta de que se igualaba la primera fracción invertida? Ya.
Acá me dice que es una fracción irreductible que tiene denominador 2. Entonces, claramente la fracción la podemos poner así. Denominador 2 y es irreductible, o sea que va a ser P si con A. ¿Ya? ¿Qué más? Si a esta fracción le restamos 13 sextos, le restamos 13 sextos, se obtiene, que significa es igual a la inversa de la fracción. O sea, la inversa es cambiar el numerador con el denominador, ¿no? Que cambien de lugar. Sería 2 sobre A. ¿Ya? Pero con signo opuesto, o sea, que quiere decir que si él es positivo, él tiene que ser negativo. Por eso es que se hizo este planteamiento, ¿no? Para luego ser desarrollado y obtener el valor de A. Ah, o sea, se obtiene la inversa de la fracción con signo opuesto. Ah, bueno. A ver, una fracción irreductible tiene denominador 2. Si esta fracción le restamos 13 sextos, se obtiene la inversa de la fracción. Es que todo está hablando con respecto a la fracción a medios. Si te das cuenta ahí como que estás contando un poco la historia del a medios, ¿no? A medios tiene por característica que es irreductible. Si le resto 13 sextos, obtengo la inversa de la fracción, ¿no? Entonces todo es referente a medios. A medios está hablando ahí, ¿no? Sí, egocéntrico. Ahí está, en la media. ¿Sí? ¿Ya? Sí, en todo momento están hablando del la medio. Por eso que se tomaría en cuenta la primera fracción y no la segunda. ¿Sí? Ya, ok. Está bien esa aclaración, ¿no? Bueno, buen punto, ¿eh? Buena observación igual. Hay, hay problemas donde te vas a cruzar no solamente en aritmética, sino en otros casos, donde uno no, a veces no especifican bien y uno tiene que deducir, ¿ya? Digamos, Carlos designa cada mes su sueldo de la siguiente manera. La tercera parte lo utiliza para pagar la cuenta de su casa. La sexta parte del resto que le sobran para su uso personal. Las dos quintas partes del nuevo resto para su pasaje del mes y el resto lo ahorra. ¿Qué fracción de su sueldo ahorra? Su sueldo de Carlos es X, ¿ya? ¿Sí? Entonces, acá tienes que aprenderte un poco el tema de que vimos con ustedes, que fue divisibilidad, si no recuerdo. Bien, hace meses hemos visto eso, ¿no? Mira, dice, el sueldo de la siguiente manera, la tercera parte lo utiliza, o sea, tiene tercera parte, ¿ya? Tiene tercera parte para pagar la cuenta de su casa. La sexta parte del resto, o sea, también hay una sexta parte para su uso personal. Dos quintas partes del nuevo resto para su pasaje del mes y el resto lo ahorra. O sea, acá claramente sabemos que tendría tercia, sexta y quinta, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque mayormente el sueldo de una persona se considera un número entero, ¿no? Bien rara vez que se considere con decimales el sueldo. Así que acá hay que ya sí o sí saber que el sueldo es un número entero. Por lo tanto, si te dice tercera parte, entonces tiene tercia. Si te dice sexta parte, entonces tiene quinta, a pesar de ser del resto. Y tiene quinta y tiene sexta también, ¿no? Entonces,
Para que un número sea divisible por 3, 6 y 5, sería multiplicar, ¿no? O sea, es un múltiplo de 3, de 6 y de 5, o sea, de la multiplicación que es 180K, ¿ya? O sea que X es 180K. 3 por 6 sería 18, por 5 sería 90, ¿no? Ya. Hay un detalle, muchachos, acá, miren. El número que sale ahí es 90. Y tú dirás, ¿por qué le pongo 180? En realidad, X tiene que ser un múltiplo de, de estos tres, ¿ya? O sea, X tiene que ser múltiplo de 3, 6 y 5. O sea, múltiplo de 30. Oh, perdón, sería 90, ¿no? ¿Ya? Y múltiplo de 30K sería, en este caso sería 90K, perdón, sería 180K, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué 180? Ya, acá lo vamos a justificar. Dice que la cuenta para pagar en su casa, la tercera parte. Por lo tanto, la tercera parte sería 60. Ah, pero un ratito. Sí, está bien, 60. 180K entre 3 sería 60, ¿no? La tercera parte para pagar a su casa. Una pregunta, si acá tiene 60, ¿cuánto le restaría? Vamos, si acá 180 entre 3, esto lo gasta para su casa, ¿cuánto le resta? Le resta, correcto, ¿no? 120. Queda 120K, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? La sexta parte del resto para su uso personal. O sea, la sexta parte, pero del resto, ¿ah? No de la cantidad inicial que es 180, sino del resto. Y la sexta parte del resto sería 120 entre 6, o sea, 20K. Ya gastó 60 y ya gastó, ahorita está gastando de los 120, le está gastando 20 soles para su uso personal, 20K soles. Pregunta, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 120K, ya gastó 20K más. ¿Cuánto quedaría? Correcto, ¿no? Muy bien, ¿no? Sería 100, ¿no, profe? 100K, 100K, ¿ya? Y dice las 2/5 partes del nuevo resto para su pasaje del mes. Pasaje del mes, 2/5 partes del resto que es 100K. Eso quiere decir que sería 200K entre 5, 40K. Por lo tanto, ya gastó también para su pasaje del mes, ¿no? 40K. ¿Cuánto le resta? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda al final? Vamos muchachos, ¿cuánto le queda? Sería 100 menos 40, ¿no? Sería 60K, ¿no? 60K. O sea que eso es lo que ahorra, 60K. La pregunta es, ¿qué fracción de su sueldo ahorra Carlos? ¿Cuál es la fracción que ahorra Carlos? A ver. Ahorra del total. Ahorra 60 de un total de 180K. Simplificamos esto, sería un tercio. O sea, ahorra la tercera parte de su sueldo. ¿Sí? Ahí está. Y listo. El problema está resuelto. ¿Alguna pregunta?
Continuamos, chicos. Seguimos. Ahí creo que quería ver una pregunta. Creo que ya más o menos entendí lo que quisieron escribir. Creo que fue Daniel. Pero más o menos entiendo, creo, cuál es su duda. Repito, dice, tiene tercera parte, tiene sexta parte y tiene quinta parte. Por lo tanto, el X sería múltiplo de 90, ¿no? ¿Y por qué no le puse 90 acá? Y sí, ¿por qué le he puesto 180 acá? ¿No? ¿Por qué no 90 acá? ¿Por qué le puse 180? Mm, lo que pasa seguramente es que a la hora de hacer el procedimiento, por ejemplo, ¿no? El, el primer gasto, si hubiera sido la tercera parte de 90K, sería 30K, ¿no? Entonces quedaría 60K. En la segunda parte, si hubiera, perdón, 60K, ¿no? Si hubiera escogido el 60K, dice la sexta parte, 10K. Y esto sería 50K, ¿no? Y dos enteros, dos quintos, tercera parte, sería dos quintos de 50K. Simplificando sería 10K, ¿no? Quedaría 40K. Y eso sería lo que ahorra. 90, bueno, 90 tercios queda 60. De 60 gasta la sexta parte, queda 50. De 50 gasta a 20 sería acá. Entonces acá sería 30. Y si te das cuenta, 30 acá, 30 acá es lo que ahorra. Y lo que gasta, en este caso le estamos poniendo como 90 acá. Te das cuenta que también sale un tercio, ¿no? ¿Sí? O sea, podría ser otra cantidad, podría ser el mismo 90, ¿ya? O sea, está bien tu pregunta, ¿no? ¿Por qué hay 180? Podría ser 180 o puede ser 90. Es depende de cada uno, ¿ya? Es depende de cada uno. Con 90 también salía. Sino que a veces para no hacer con fracciones ya le multiplicamos por 2 a veces, ¿no? ¿Está bien? Con 90 también saldría un tercio. ¿Ya, chicos? Wow, acá. A ver, si el numerador y el denominador de una fracción irreductible se le agregara la cuarta parte de su denominador, el valor de la fracción aumenta en la séptima parte, ¿ya? Ahí es la suma de términos de dicha fracción. Mira, la fracción que yo voy a poner es a entre 4b, ¿ya? ¿Y por qué es a entre 4b y no solamente es a entre b? Lo que pasa
es que si f es a entre 4b, se le pone así por esto, ¿no? Porque si se le agregara la cuarta parte de su denominador, o sea, a este denominador le tengo que sacar cuarta parte. Y tú sabes que la cuarta parte de 4b es b. Si se le agregara al denominador la cuarta parte, o sea, b, pasaría a otra situación, ¿ya? Entonces, en este caso conviene poner abajo 4b en vez de b, ¿sí? Porque tiene cuarta parte. Bueno, claramente entonces dice que es una fracción irreductible, por tanto, a y 4b son primos entre sí, ¿sí? Profe, entonces si son primos entre sí no tienen más que en común al 1, ¿no? Así es. Ahora, el planteo sería así, ¿no? Si al numerador y al denominador de una fracción irreductible se le agregara la cuarta parte de su denominador, o sea, si yo tengo esta fracción, al numerador es a y el denominador es 4b, si yo le agregara la cuarta parte del denominador tanto a ambos, a b abajo y para arriba también, para el valor de a, entonces dice, el valor de la fracción aumenta en su séptima parte. O sea, es lo mismo que el anterior, pero aumentado en la séptima parte de esa fracción. Es lo mismo más la séptima parte. ¿Ya? Entonces ya quedó planteado. Ahora es la cosa de esperar. Por un lado tienes aquí a más b entre 4b más b, 5b. A entre 4b baja. A por 1 es a. Abajo sería 28b. ¿Qué se ha hecho acá? Bueno, el a más b entre 5b baja. Acá sería, para que sea mínimo común múltiplo, acá sería por 7. Por 7. Eso me ayuda a que esto sea 28 y esto sea 28. Y como son homogéneos, acá sería 28. 7a más a se sumarían, sería 8a. ¿Ya? Luego se seguiría el b se puede cancelar. El 5 se multiplica por el 8a y me sale 40. El a más b sería 28a más 28b, ¿no? 28a más 28b. ¿Ya? Así. Profe, ¿y ahora qué hacemos? El 28a con el 40a se resta y sale 12a. O sea, 28b es igual a 12a, ¿sí? Saco una división entre ellos. 28 entre 12 es a entre b. Simplificando cuarta 7, cuarta de 12 sería 3 y esto sería a entre b. ¿Ya? Profe, y luego hay la suma de los términos de dicha fracción. ¿Ya? O sea, sumar los términos de esta fracción. ¿Sí? Como a y b son 7 y 3, entonces a es 7k y b sería 3k. Y 4, y si b es 3k, 4b sería 12k, ¿no? Porque lo estoy multiplicando por 4, ¿sí? Porque yo quiero que mi denominador será 4b. O sea, acá lo que me piden es hallar la suma de los términos de a con 4b, ¿sí? A vale 7k y 4b vale 12k. K necesariamente tiene que ser 1, no hay de otra. Ya que si fuera 2 o otro número, hace que la fracción ya no sea irreductible, sino sea reductible. Por lo tanto, a vale 7 y 4b valdría 12.
y 7 más 12 sería 19. ¿De acuerdo? Así es, chicos. ¿Ya? A ver, vamos a aclarar un poquito más esto. Una vez que tú resuelvas la ecuación y llegues a esta relación, o sea, llegas a la relación de que A es a B como quién, como 7 es a 3, entonces, ¿qué implica? Que A es 7K y que B es 3K. Tú quieres la suma de la fracción, ¿no? Con esos datos. Ya pues, pero tú sabes que el denominador es 4B. Por lo tanto, la fracción irreductible sería 7K entre 4B, 4 por 3 sería 12K. ¿Sí? Y no queda de otra que para que esto sea irreductible es que el K valga 1. Porque si, por ejemplo, K vale 2, ya no sería fracción irreductible, pues. ¿Sabes que se pueden simplificar? En cambio, si K vale 1, ya pues es salvación, ¿no? Si K vale 1, listo. Sería 7 doceavos. ¿Ya? Y eso sí es irreductible. Por eso que sería 7 doceavos. Creo que ya nos quedamos ahí, ¿no? Quedarían sabiendo dos ejercicios y en el full práctica lo aclaramos, pues. 8, 6, 7, ¿no? Acá sería 19, ¿no? Ya, muchachos, ahora de dar su prueba, ¿ya?